Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y tras finalizar la primera semana FinTech en nuestro país, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, aseguró que México cuenta con el potencial para ser uno de los principales hubs financieros tecnológicos de la región y del mundo. Y vamos a platicar precisamente de este y otros temas con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gusto saludarte. Pues, ¿cómo va el tema fintech en México? Primero, porque pues México fue de los países que hizo sus regulaciones, sus leyes claras para darle dinamismo a este sector. Y hoy hay muchas empresas fintech, pero hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo viste el tema? Bueno, hicimos la primera semana FinTech y fue un ejercicio más bien para tratar de sentarnos todos los actores, supervisores, autoridades financieras y los gremios de FinTech. Y como mencionas, tenemos ya una ley, ha sido muy reconocida a nivel internacional, pero también creo que tenemos que ser conscientes que nos hemos quedado un poco cortos en su implementación en los últimos años. Y México tiene una muy buena infraestructura financiera, un sistema bancario robusto que ya utiliza los servicios fintech y pensamos que para sacar el mayor provecho de este sector, que ya provee servicios a los usuarios, pero también a los bancos, es importante identificar las sobre todo regulatorias. Ese es el tema, que se pueda haber una regulación eficiente y que eso permita que las empresas que ya operan pues puedan crecer en sus negocios y obviamente que México atraiga también más inversión en este sector, tanto extranjera como nacional, que haya nuevos jugadores en el sector financiero mexicano, con tecnología, por supuesto, como lo hacen las empresas fintech. En términos de cómo está el sistema financiero, precisamente, estas fintech están metidas en el tema bancario y además en el tema de servicios, de pagos electrónicos, etcétera, y tienen ya su regulación. Hay muchos bancos, de hecho, que han comprado fintechs o han creado sus propias fintechs, bancos tradicionales. ¿Cuál es la perspectiva que hay para el mediano plazo en este tema con la banca comercial tradicional y las nuevas empresas? Yo creo que hay muy buena perspectiva. Si pensamos un poco que, por ejemplo, bancos, como lo mencionabas, bancos ya tradicionales o convencionales ya han estado desarrollando sus propios bancos digitales que operan de manera independiente al banco, digamos, convencional o tradicional. Ya tenemos cerca de 3, 4 bancos que están en procesos digitales, en procesos ya de funcionar. 65 empresas fintech autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria, pero ya hay más de 600 empresas fintech que están operando en México que no necesitaban bajo la regulación actual una autorización. Yo creo que la perspectiva es muy buena porque este sector trae mucha innovación, no solamente innovación, sino también traen productos disruptivos que han logrado, de hecho, entrar a segmentos de la población que usualmente no tenían acceso al sector financiero o al sector bancario. Entonces, son una herramienta muy eficiente, de hecho, para alcanzar la inclusión y la educación financiera que tanto hemos estado persiguiendo o promoviendo desde la Secretaría de Hacienda. El tema de la inclusión financiera. Ahora deben de estar muy ocupados allá en Hacienda, o quizá ya terminaron con el tema del paquete económico 2024 que van a entregar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre. Tú has dicho que no va a haber grandes sorpresas. Va a seguir siendo un presupuesto de más de 8 billones, uno de histórico como fue este 2023. Bueno, efectivamente el presupuesto lo presentamos el próximo, la fecha límite es el próximo 8 de septiembre, lo presenta el secretario ante la Cámara de Diputados y luego se le adelanta la Ley de Ingresos de la Federación a la Cámara de Senadores. No puedo dar muchos detalles sobre el Congreso porque en el proceso legislativo sobre el presupuesto, porque en el proceso se le tiene que entregar a los diputados primero, Sí. Pero sí puedo adelantar tal vez algunas líneas generales del presupuesto que ya ha mencionado el secretario. Va a mantenerse un anclaje importante de la deuda como porcentaje del PIB. Esa es una definición de política que se ha mantenido en los últimos 5 programas económicos. También no va a haber sorpresas en términos de incrementar impuestos o alguna reforma fiscal. Prácticamente no se toca la estructura impositiva en México. Y la composición de ingreso-gasto va a estar una vez más volcada a la inversión pública que ha generado no solamente desarrollo en el sureste, sino también un mayor crecimiento económico. Y los programas sociales, los apoyos de gobierno, que ahora son derechos reconocidos en la Constitución, se mantienen con sus líneas presupuestales adecuadas y sus fuentes de fondeo también.
Entonces, en ese sentido no va a haber grandes sorpresas, va a ser un presupuesto muy en la línea de los anteriores 5 últimos programas. Y yo los detalles tal vez los dejaría un poco una vez que los presentemos en el Congreso, con gusto los discutimos, si nos Ujú. invitas, Mario. Van a modificar seguramente también su proyección de crecimiento para este año, ¿no? Que ahí sí, creo que todos lo han reconocido. Ustedes en Hacienda y creo que particularmente tú, pues desde hace tiempo venían diciendo que México iba a crecer 3% este año, que esa era la proyección, tomando en cuenta obviamente factores internos y externos, y parece que se va a cumplir o se va a ir un poquito más arriba incluso del 3%. Van a modificar esa proyección, ese rango de crecimiento para este año también, me imagino. Sí, se va a actualizar, sobre todo porque cuando hacemos estas actualizaciones, mejor dicho, cuando el marco macroeconómico lo utilizamos para la formulación de las bases nominales con las cuales se calcula el presupuesto, ¿no? Cuántos Sí, ingresos vamos sí, a sí. poder recaudar, la sostenibilidad de la deuda, etcétera. Entonces, efectivamente, vamos a revisar la estimación de crecimiento que habíamos hecho. La información que tenemos en este momento es que la economía mexicana en 2023 va a crecer un poquito arriba del 3% que habíamos previsto. Y vamos a establecer pues el rango de crecimiento para el siguiente año, se lo haremos saber al Congreso. Yo solo subrayaría que desde COVID México está creciendo entre el 3 y el 4% cada año, lo hemos visto también últimamente en los crecimientos trimestrales, y es la información que en este momento contamos, es la que vamos a actualizar en el marco macroeconómico de los criterios. Para cerrar el 2023, en términos del gasto público, el presupuesto que está proyectado, ¿van a requerir algún refinanciamiento adicional o aumentar el déficit o algo por el estilo? Lo digo un poco por el dato a julio que tuvimos de ingresos públicos, que hubo ahí un tropezón en algunos renglones. ¿Está, digamos, bien la proyección del crecimiento con respecto a los ingresos y al gasto público, o van a haber modificaciones en este tema? No, no hay necesidad de modificaciones por varias cosas. Efectivamente, tenemos un impacto en los ingresos. No es derivado del crecimiento, de hecho el crecimiento estamos creciendo más de lo que se había esperado. En este Sí, sentido, sí, los sí. ingresos relacionados con la economía están creciendo. Donde tenemos el impacto es en los precios, en los flujos que tenemos, que están valuados en dólares, como la venta del petróleo que está en dólares y los impuestos de IVA en comercio exterior. Estos están siendo afectados por el tipo de cambio que se ha apreciado, entonces ahora recibimos menos pesos por esos dólares. Y ahí tenemos un impacto en los ingresos. Sin embargo, por el lado del gasto, algunas obras han sido un poquito más lentas, sobre todo las grandes obras de infraestructura, y esto es natural siempre. Entonces hay ciertos subejercicios que se compensan con esta falta con este impacto en los ingresos. El efecto neto en realidad es que nuestros balances han mejorado, están en línea con lo que aprobó el Congreso. Lo que ya estamos en septiembre, no vemos necesidad de hacer mayor manejo. Creo que la inercia de ejecución presupuestal nos va a llevar, se va a mantener en línea con lo aprobado, y en ese sentido no vemos mayores necesidades de ajuste. Otro de los temas muy relevantes que imagino estarán también incluidos en el paquete económico, bueno, tienen que estar incluidos en el marco macroeconómico, es el tipo de cambio, el peso frente al dólar, la paridad cambiaria, que por cierto no le ha ido muy bien en las últimas horas o días al peso, además de que Banco de México anunció que iba a cambiar esta política de coberturas cambiarias. ¿Cómo está este asunto del peso fuerte con respecto a la economía mexicana? Y ya nos decías tú el tema del petróleo, de algunos ingresos que recibe México en dólares y que al cambiarlos a pesos pues se reducen. En este renglón, ¿cómo estamos, Gabriel? El tipo de cambio tiene efectos mixtos en la economía, pues somos una economía abierta, el tipo de cambio se determina por oferta y demanda, y la moneda mexicana es una de las que más se utilizan en el mundo, y que de hecho se comercializan 24 horas, los 7 días a la semana. Lo que estamos viendo es efectivamente hay un impacto en los ingresos por estos flujos en dólares. También lo que estamos viendo es que el tipo de cambio fuerte está contribuyendo a que la inflación baje más rápido. Como dices, el Banco Central, y mejor dicho, a través de la Comisión de Cambios, Hacienda y el Banco Central se decidió de manera conjunta disminuir o hacer una salida gradual ya del programa de coberturas, Ujú. que se accionó de manera más intensa en 2020 durante COVID porque había mucha volatilidad, poca liquidez. Ahora hay más liquidez, menos volatilidad, entonces el programa ya no tiene tanto sentido, entonces se va a ir haciendo un retiro gradual. Nosotros creemos que el tipo de cambio va a seguir fluctuando en los niveles que estamos observando actualmente, porque efectivamente hay más oferta de dólares en este momento y más demanda de pesos.
y probablemente esto es lo que se va, muy probablemente es lo que se va obviamente a reflejar en el marco macroeconómico que presentaremos. Otro tema relevante tiene que ver con las tasas de interés, y ya mencionabas la inflación, que el tipo de cambio pues ha beneficiado de alguna manera esta reducción progresiva que ha tenido el índice de precios al consumidor, la inflación. En este tema con las tasas de interés tampoco hay una previsión de que bajen tasas en lo que resta del año. Eso han dejado entrever los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México, pero pues ustedes contemplarán también en el marco macroeconómico del próximo año cómo estarán las tasas de interés, y el tema de la inflación sigue con la misma tendencia de regresar al 3% hacia la segunda mitad del próximo año, la inflación. Sí, por la información que ha presentado el Banco Central, la inflación sigue su convergencia al objetivo que establecen de 3%. Nosotros vemos, obviamente, de manera sistemática ha venido ya una caída en la inflación. El mercado, de hecho, antes del anuncio del Banco Central, ya había leído que probablemente a finales de este año pudiera haber una reducción. Creo que las señales que envió la Junta Monetaria no van en ese sentido. Esta es una decisión del Banco Central completamente. Entonces, esta última información es la que reflejaremos en el marco macroeconómico. Nosotros siempre tomamos la lectura del Banco Central en ese sentido. Y por último, te quiero preguntar sobre Petróleos Mexicanos. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, ya te lo han cuestionado también otros colegas reporteros sobre si va a continuar esta ayuda, estas capitalizaciones del gobierno federal para pagar la deuda, para ir refinanciando los vencimientos de corto plazo de Pemex y para ir mejorando en general la estructura financiera que tiene esta empresa productiva del Estado. En este sentido, me imagino que también en el presupuesto del próximo año pues vendrá estas partidas para respaldar y apoyar a Pemex. Y te lo pregunto en el contexto de lo que han dicho las calificadoras de riesgo crediticio sobre los títulos de Pemex, los bonos que están colocados en los mercados, etcétera. ¿Cuál es el horizonte que tienen desde Hacienda para Petróleos Mexicanos? Para Pemex obviamente es uno de los activos más valiosos del gobierno federal, en el sentido no solo de empresa pública y de que provee ingresos petroleros, sino también genera mucho empleo. Es todo un sector productivo de nuestra economía. Los retos de Pemex son muy claros: alta carga impositiva, pero también una alta carga de deuda, y la deuda actualmente de Pemex es muy cara. En 2019 el diferencial que pagaba Pemex en promedio era de alrededor de 270 puntos base, y actualmente el mercado le está cobrando 515 puntos base más o menos en promedio. Esto lo se puede considerar en realidad como parte de un sobrecosto que estamos pagando en nuestro balance por el lado de los pasivos, de tal manera que vamos a seguir apoyando a la empresa en la medida en la que podamos y nos dé margen las reglas de responsabilidad fiscal. Y esto significa no solamente que vamos a seguir trabajando de la misma manera, sino que ya hemos identificado, digamos, un set de herramientas y de acciones para apoyar a la empresa y ayudarle a financiarse sin necesidad de que tenga que salir tal vez al mercado a esos niveles. Potencialmente podría salir al mercado si vemos niveles más bajos. Para que no salga tan caro este refinanciamiento de la deuda. En fin, muchas gracias, como siempre, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, por estos minutos, y muy buenos días. Al contrario, Mari, muchas gracias y muy buenos días a ti, a todo tu auditorio y tu equipo. Hasta luego, que estés muy bien.